Gracias, hermanos, hermanas, las visitas también que están con nosotros, a nuestros hermanos también que están por YouTube, Facebook, reciban un cordial saludo y una bendición, ¿verdad? Siempre de parte de nuestro Creador, Jehová, Dios de los cielos, en el cual nosotros servimos. Amén, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, escudriñando las Sagradas Escrituras, como lo hemos estado haciendo cada domingo, allá en la segunda carta de Timoteo. La carta que le escribió a Timoteo, hermanos, antes de prácticamente él culminar su ministerio. Estamos en el último capítulo donde Pablo prácticamente se está despidiendo de Timoteo, su hijo amado. En el capítulo que vamos a estudiar, él le confiesa a Timoteo de que él sabe y conoce de antemano que su sentencia tenía fecha y hora, porque estoy a punto de partir, y dice: he peleado la buena batalla. Momentos cruciales, hermanos, donde Pablo se extendió en gran manera y habló de una forma profunda a Timoteo. Le habló como persona, le habló como un hijo espiritual, porque él también fue el que lo evangelizó. Por eso dice mi hijo amado. Se refiere a lo espiritual, y él también, debido a que él nunca tuvo hijos terrenales, lo vio como un hijo, lo amó como un hijo. Y por eso mismo, hermanos, lo exhortó en gran manera, lo corrigió, porque lo amaba como un hijo. Estamos en el capítulo 4, en donde Pablo le hace la última recomendación crucial a Timoteo. Vamos a estudiar la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Y dice así, vamos a leer los dos versículos, el 1 y el 2. Te encarezco delante de Dios, aquí le habla Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, dice, y fuera de tiempo, redarguye. Y fíjese bien, reprende, es algo fuerte. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Reprender, hermanos, es como ir, en veces se le habla a una persona de una buena manera: hermano, esto está mal, esto no está bien. Hay momentos donde la reprensión ya es más directa, más fuerte. Está, digamos, el método o la mecánica que es bíblicamente. Dice que si tu hermano te ofende o hiciere algo, tómalo por aparte, dile, y si no hiciere caso, dice, llévalo ante los hermanos. ¿Para qué? Para vergüenza del hermano, para que medite, para que de alguna forma recapacite y el alma no se pierda. Entonces es bíblico la reprensión, pero tiene su manera y su forma. No es de que vamos a ir bruscamente, sino que también dice en toda paciencia. Entonces una corrección tiene que ser bíblica, basado a la base bíblicamente. No puede ser porque yo creo o porque yo pienso. Siempre es bíblico, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, prácticamente lo que Pablo le dice a Timoteo. La palabra, hermano, regresando, te encarezco. Aquí está, hermanos, ya la parte final donde Pablo ya le había exhortado a Timoteo a que prácticamente corrigiera a los que se hacían llamar diáconos o apóstoles, que no lo eran. Él le dio las instrucciones aún de los ancianos, que debían de estar sujetados toda su familia, tener una buena reputación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque habían algunos que se llamaban ancianos y estaban tergiversando el evangelio, introduciendo enseñanzas de la ley. Entonces aquí ya es prácticamente a Timoteo. Habiendo culminado Pablo y exhortado a Timoteo que pusiera en regla e hiciera las correcciones aún con los ancianos, pero que lo hiciera como a padres, como a madres, y a los hermanos como hermanos en la carne, con toda paciencia, Pablo le dice ahora aquí, te encarezco.
La palabra encarecer, hermanos, es un poco más profunda de que te encargo. Yo no sé, muchos de nosotros hemos pedido un favor, ¿no? Dice, a veces, bueno, a veces no tenemos transporte y me dice, ¿me haces un favor de llevarme? Y la persona no llegó. Sí, ahí voy a estar, dice, hermano. Más profunda, hermano. Ya, hermano. Es algo más profundo. Es algo más, digamos, que responsabilidad. Lo debes de hacer. No hay otra opción. Es como de vida o muerte. Como cuando usted tiene que ir a algún lugar y si usted no llega, es algo importante. No es un favor. Es prácticamente, va dando como una obligación. Te encarezco. Es un favor. Yo busqué, hermanos, la palabra que dice encarecer, que dice es prácticamente la palabra encarecer es un poco más profunda que pedir un favor. Es algo más importante, crucial, que se podía trasladar en un sentido de vida o muerte. Podríamos traerlo en nuestros días, vendría a ser como el agua que nosotros bebemos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no bebemos agua por una semana? Si es que llegamos una semana. Al tercer día nuestros labios empiezan a partir y nuestro cuerpo se empieza a consumir, deshidratar. ¿Y qué pasa si no tomamos agua? Podemos caer en coma, estar dormidos sin saber lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa si después de la coma es el final? Entonces Pablo aquí le dice, hermanos, a Timoteo, te encarezco que prediques a tiempo y a destiempo. Y es que, hermanos, la palabra de Dios es como el agua que nos da vida. De hecho dice en el Antiguo Testamento, y haré brotar manantiales de agua viva. Venía prediciendo el Espíritu Santo que iba a morar en nosotros, que es el agua viva. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el maná. Vuestros padres comieron el maná, dice, pero perecieron. La palabra de Dios, hermanos, equivale al alimento espiritual que nos fortalece, que nos da vida. La palabra de Dios lo describe Hebreos como la palabra viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra, Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la que nos vivifica. Jesucristo vino, hermanos, murió en la cruz del Calvario. Él hizo su parte, pero ahora por medio de la palabra, y siempre el Padre, el Hijo y la palabra, que es el mandamiento, los tres juntos, hermanos, trabajan. No puede trabajar uno sin el otro, porque por medio de la palabra nosotros creemos. Por medio de la palabra confesamos. Y lo demás sigue diciendo que es más cortante que la espada de dos filos. Esto ya es la discernión de la mente y penetra hasta el partir del alma. Pero la primera parte, hermanos, es la palabra de Dios es viva, es vida. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Tenemos otro ejemplo de que la palabra de Dios es la vida del cristiano. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de qué, dice. ¿De qué? De vida. Ahora, ¿qué pasa entonces, hermano, cuando nosotros no recibimos la palabra de vida? Equivale a no tomar agua. Equivale a no comer. Por eso Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora yo lo traigo digamos, a un ejemplo físico. Equivale a dejar de comer o de beber agua. En pocas palabras, hermanos, la palabra, vayamos ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, corrigiéndonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra, hermanos, es vida.
es la que hace un eco en nuestros corazones y nos dice que estamos mal. Y cuando se predica, hermanos, no es que el hermano esté señalando con dedo, dice, el hermano que tire la primera piedra, de ninguna manera. Es que la palabra es vida. Y conforme el estado de nosotros, nos vamos a sentir algo pesado. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que prediques. ¿Por qué motivo? Porque si hay algún hermano o hermana que ha caído, que se ha alejado, porque su corazón está cambiando, de alguna manera recapacite. No para menospreciar a alguien, no para hacer sentir mal a nadie. La palabra de Dios, hermanos, es indispensable o debería de ser indispensable en la vida de un creyente. Por medio de ella, alabamos a Dios. Por medio de ella, Dios suaviza el corazón duro. Por medio de ella, hermanos, creemos en el Evangelio. Antes de convertirnos, ¿qué pasó antes? Ahora, sabemos de que Dios, hermanos, tiene sus siervos que predican. Pero por medio de la palabra se cree y se confiesa. Ese es el método, esa es, digamos, la forma que Dios ha establecido. Por medio de la palabra se cree en el Evangelio. Por medio de la palabra nosotros recapacitamos si estamos en pecado, ¿sabe? Porque el Espíritu Santo nos acusa. Nadie lo acusa a usted, es la palabra, hermanos, que hace su trabajo. Entonces, por medio de la palabra, hermanos, somos llamados al reino celestial. Y saben, hermano y hermana, que por medio de la palabra, de esta palabra, seremos juzgados. Si la cumplimos, recibiremos bendición. Si la ignoramos, recibiremos el castigo. Son ellas también las que dan testimonio de Dios. Son ellas las que dan testimonio de Jesucristo. Allá en el libro de Juan 5:39, Juan 5:39 dice, mire lo que dice, ya es conocido, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida. En ellas nos llaman al arrepentimiento, ellas nos llaman y nos ponen, hermanos, el galardón de Dios que tiene para nosotros por medio de la palabra. Nosotros sabemos que hay un Dios, sabemos que estamos en pecado, o sabemos que tenemos que hacer el cambio. Entonces Pablo le dice, te exhorto a tiempo y a destiempo, y sigue diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí, pero el mí es Jesucristo. Y en la segunda carta de Timoteo, hermanos, que algo hemos estudiado en su brevedad, en la segunda carta de Timoteo 3:16, versículo 17, ¿qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Enseñar a quién? Al que está ciego, al que no tiene el evangelio, al que se está desviando, al necio, para que de alguna manera se arrepienta, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Entonces vemos, hermanos, la importancia de la palabra de Dios, de la predicación. Por eso yo hacía, hermanos, el énfasis al principio que Pablo le hace un encargo, hermanos, muy delicado, el cual él debía de llevar a cabo, que dependía prácticamente de este diácono, el pueblo de Dios. Porque los ancianos y muchas personas estaban erradas. Y él le dice, corrige, enseña. Entonces la palabra de Dios, hermanos, equivale al líquido vital que nosotros bebemos, hablando de una manera literal. Es vida. Y por eso Dios nos recomienda que no tengamos por costumbre las ausencias, a menos que sea por enfermedad. Regresemos al capítulo 4. El versículo 2 dice que predique la palabra a tiempo y a destiempo. ¿Qué significa, hermanos, a tiempo? Voy a poner un ejemplo, hermanos. Puede significar la edad temprana. Yo como padre puedo poner un ejemplo de mi hija. Predicar la palabra, hermanos, a tiempo a un niño pequeño
Es responsabilidad de cada padre. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros nos ocupamos en el trabajo, en los asuntos de la vida y descuidamos ese asunto? Cuando nos damos cuenta, tenemos una muchacha, un muchacho grande, que tiene unas ideas que las aprendió en la escuela, nunca nos dimos cuenta, y entonces cuando es a destiempo, queremos enseñar. Pero ese corazón, hermanos, ya está lleno, es como un vaso que ya se llenó de un líquido diferente al agua. Y nosotros queremos después venir a hacer lo que no hicimos cuando el niño tenía 5 años. Va a ser más difícil, porque no lo hicimos a tiempo, a la edad temprana. Cuando están en el vientre de la mamá, ellos ya escuchan, hermanos. Yo me acuerdo que me ponía a orar con mi hija y hacía ruidos. Mi esposa me decía, te contestó, y movía el vientre. A tiempo, esa es una referencia, hermanos, antes de la debacle, antes de que el muchacho se pierda en las pandillas y en todo lo que nosotros conocemos. A tiempo. También, hermanos, significa antes de la segunda venida de Jesucristo. Antes que venga Cristo. Aunque a veces hay personas que son duras, de dura servicio, como el pueblo de Israel, pero es necesario predicar, hermanos, porque de alguna forma la persona reciba la misericordia de Dios. Eso significa, hermanos, a tiempo, antes de la segunda venida de Jesucristo, teniendo en cuenta como Noé. Cuando a Noé se le dijo que iba a llover en un lugar donde nunca había llovido, sino que emanaba como un vapor o un sereno que regaba la tierra. La gente, hermanos, no creyó. Y Noé, dice, por 120 años aproximadamente predicó a tiempo. Era el tiempo, hermanos, de escuchar, de cambiar, de creer. Llegó el día, hermanos, de que Noé finalizó el arca. Jehová le dijo, entra tú y tu familia. Habiendo entrado los animales, cerrada esa puerta, fuera de tiempo. ¿Qué pasó? Vino el diluvio, cubrió las montañas, donde niños, ancianos y toda clase de personas quiso entrar, pero fue tarde. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo. Ahora, el destiempo, hermanos, a tiempo también puede ser antes que me pase este ejemplo, antes que la muerte nos sorprende. A veces se nos predica el evangelio, hermanos, y decimos, tengo 15 años. Hay niños que están muriendo en este momento. Personas sanas que ya no amanecieron. Pero se le predicó el evangelio a tiempo, pero decidió rechazarlo y ya queda fuera. No hay vuelta de hoja. Eso que dicen del purgatorio no existe, hermanos. ¿Sabe que lo del purgatorio usted tiene que pagar una cantidad de dinero para que se va al cielo? Tenemos el ejemplo del rico y Lázaro. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando estaban en el sufrimiento, deja que tu hijo Lázaro moje la punta de su dedo que refresque mi lengua. No, le dijo. Tú tuviste tus riquezas y él tuvo su pobreza. Y en la pobreza sirvió al Señor. Y luego el rico le dice, ¿no sabes qué? Déjame regresar para avisar a mis parientes. Le dijo, no, tienen a los profetas y la ley. Si no le escuchan a ellos, cuanto menos a ti. Y hoy en día existe, hermanos. Hay gente que dice que murió y revivió. Pero es algo dudoso. Bíblicamente no es aprobado. Vamos a traer el ejemplo, hermanos, de a destiempo. Fuera de tiempo. Puede significar, hermanos, como puse el ejemplo del muchacho. Por X o por Y razón, el padre no hizo el trabajo con el niño. Resulta que creció. Y está haciendo lo que quiere en el mundo. Pero todavía tiene esperanza. Mientras haya vida, hermanos, hay esperanza. Es un alma, hermanos, que nunca hay que descansar de predicarle el evangelio. A menos de que hay que usar también la prudencia
porque hay un límite a la persona. Podemos enfadar a la persona donde dice no más. Entonces tenemos que ser prudentes. Ahora, dentro de la iglesia, mientras el hermano venga o el amigo venga, está todavía tiempo. Antes, está fuera de tiempo porque ya hizo cosas que no debía de hacer, pero todavía hay esperanza. Esa es una manera de estar afuera de tiempo, porque no se refiere a predicar el evangelio allá cuando estemos en el día del juicio. Eso no es posible. A veces nos podemos equivocar, pero mediante la palabra de Dios el corazón se suaviza. Todavía es afuera de tiempo. Podemos venir al Señor. Ya no podemos arreglar todo lo que hicimos y deshacimos, pero Dios nos recibe aún así. Eso es afuera de tiempo, hermanos. Vamos a seguir con los versículos. ¿Alguien tiene algún ejemplo brevemente antes de seguir? Dice la palabra actual, dice que anuncie, él dice el mensaje de Dios a todo momento. Anúnciale, aunque ese momento, dice, no sea el mejor. ¿Qué quiere decir eso? O sea que a veces estamos con amigos o con mismos familiares que no lo están poniendo atención. Voy a usar mi ejemplo. Cuando a mí me estuvieron predicando un primo, yo no, tal vez estaba viendo una película, él me estaba anunciando el mensaje, yo no estaba poniendo atención, pero nunca dejó de anunciarme el mensaje de Dios. Con paciencia, ahí entra la paciencia. Entonces allí dice que fuera de tiempo, o sea que dice que, aunque dice ese no sea el mejor, dice muéstrale a la gente sus errores. Amén. ¿Ya? Enséñales, corrígela, anímala, dice, instrúyela con mucha paciencia. Amén. O sea, eso es lo que a veces no le están poniendo atención, o están en otro, como dice, en otro momento, tal vez tal vez tienen su plática de mucha gente, no le están poniendo atención a uno. Entonces dice, es la paciencia que debe tener el hermano que le está anunciando a uno el evangelio. Amén, hermano. Gracias. Por debido a tiempo le vamos a dar tiempo a nuestro hermano. Minor. Sí, hermano, eso que dice de fuera de tiempo con respecto a alguien que se convierte a una edad tardía, sí es un buen ejemplo, hermano, pero solo quiero como recordar algo de que si bien esa persona tuvo el tiempo para venir a los pies de Jesús, fue una bendición de Dios. No todos tienen el tiempo, no, la vida no está segura. Hoy estamos, mañana no sabemos. Sí, hermano, ese ejemplo ya lo dimos. De hecho, tengo más versículos. Eclesiastés habla de la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y termina en el versículo 7 donde dice, porque cuando ya no mires, ya no puedes caminar. Hay hermanos que dicen, quisiera hacer esto. Fue fuera de tiempo, pero la misericordia de Dios lo recibe, hermanos. Lo recibe porque Él es misericordioso y grande. Vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a leer del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, o sea, conforme a sus propios pensamientos. Eso significa concupiscencia, lo que yo creo, mi criterio. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Las fábulas, hermanos, son los que dicen, como por ejemplo, que Dios apareció aquí, la imagen de un árbol y le salió una lágrima. Esas son fábulas. Eso no es cierto, pero hay gente que lo cree. Esas son las fábulas, historias. Hay otra historia, hermanos, que dice que alguien encontró un libro por allá aquí al norte, en Norteamérica, y que Dios le habló y lo escarbó y de ahí sale un libro. Esas son las fábulas. Pero tú le dices a Timoteo, sé sobrio en todo, en todo. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, mantener la cordura. ¿Qué es sobriedad? El ejemplo básico que yo puedo traer es la borrachera, ¿no? O está sobrio, dice, está borracho. Entonces el sobrio sabe lo que hace. El sobrio tiene una meta y lucha por él. El borracho no sabe a dónde va ni lo que hace.
es tener control, hermano, pero siempre basado en la fe y en el evangelio, no desviarse a diestra ni a siniestra, ser sobrio, soporta todo, las aflicciones. Recordemos de que Timoteo estaba, de cierta manera espiritualmente, tenía un enfrentamiento entre el bien y el mal, porque los ancianos se oponían al evangelio, hermanos. Entonces tenía una lucha. Timoteo lloró porque fue despreciado por su juventud. Por eso le dice Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Porque predicar el evangelio no es fácil, hermanos. No es fácil. Soporta eso. Pero tú sé sobrio, centrado en la fe, en las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por causa, hermanos, del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la apostasía, es necesario predicar el evangelio y sonar la campana una y otra vez. No para aborrecer al hermano, no para que piensen que el hermano tiene algo en contra de mí, sino que es para que se arrepienta y venga al Señor. Por eso a veces decimos, hoy es el día de salvación. Es que no quiero, pero eso es lo que Dios nos manda. Porque no sabemos, ya vimos la vida, o viene Cristo, o nos perdemos en el mundo. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, 1, 2, Filipenses capítulo 3, 1, 2, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro lo mismo. Y el 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Allí hablaba de los judíos que estaban introduciendo la circuncisión. Porque Pablo le dijo, si os circuncidáis, de Cristo te alejáis, habéis caído. Para eso es la predicación, hermanos, la clase. No que el hermano tenga algo en contra suya. Para evitar caer en el error. Para que venga ya otra persona con una idea que miró allá a ver a Jesucristo caminar en el cielo, y para que usted sea arrastrado. Por eso dice que Dios instituyó apóstoles, evangelistas, maestros, a fin, dice, de que todos lleguemos a la estatura del conocimiento de Jesucristo, para que no seas, dice, arrastrados por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza. Entonces, cuando alguien viene aquí, hermanos, a decirnos que hay que usar velo, nosotros ya sabemos. ¿Y es válido el velo, hermanos? Pregunto brevemente. No, porque ya estamos instruidos y vamos a poder contestar, no es bíblico. Primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 16. Carta de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 16. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y eso ya entra en la apostasía. Entra el piano, entran los bailes, entra los Halloween y todo lo que el mundo practica. Pero mediante la predicación usted ya está instruido y no va a ser arrastrado. Y para todo, hermanos, hay una contestación bíblica. Para el que introduce un piano, hay una instrucción bíblica. Para el que practica el diezmo, hay una respuesta bíblica. Pero debemos de estar preparados para defender el evangelio, como dice la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 16. A fin de que todo hombre significa los dos géneros, esté enteramente preparado para toda buena obra. Defender el evangelio, llevar una vida santa, es nuestra responsabilidad. Pero si viene alguien a decirnos y querernos convencer y no contestamos, y todavía dice la palabra, el que le dice bienvenido, el que le abre la puerta, va a terminar convencido, hermano, porque no ponemos atención a lo que dice la palabra.
Entonces Timoteo le dice, insiste, con toda paciencia y amor. Vamos a ir a los siguientes versículos, hermanos. No hay tiempo para los comentarios, me van a perdonar, porque el tiempo avanza. Nos quedamos en el versículo 6, ¿correcto? Vamos a leer del 5 al 8. Por lo demás, dice Pablo, me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez. Aquí habla de Jesucristo. En aquel día, y está hablando en qué día, hermanos, el día del juicio, cuando apartará, dice, los cabritos a su izquierda y las ovejas que escucharon, que fueron humildes a la corrección, que obedecieron el evangelio, van a ir a la derecha. Mas los que no obedecieron, lamentablemente no. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que hemos creído. Por lo demás, todos aquellos hermanos que obedecen el evangelio, que se esfuerzan, hermanos, no somos perfectos, pero tenemos que luchar por agradar a Dios antes que agradarme a mí. Eso fue el éxito de Pablo, hermanos. Buscar a Dios. Aunque él en alguna carta dijo, pobre de mí, lo que no quiero hacer, eso hago, pero esa es la lucha de la carne. Y no se rindió, siguió adelante. Entonces todos aquellos hermanos que buscan de todo corazón y se esfuerzan al máximo en agradar a Dios, alcanzarán la corona de vida eterna. Versículo 7, he peleado la buena batalla, acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra, hermanos, Pablo expone a la palabra como una carrera, como una batalla. Efesios capítulo 6 dice que nos hagamos del escudo, del yelmo, de la espada, que calcemos nuestros pies con las sandalias del evangelio, para resistir el día malo. Van a haber días, hermanos, donde la enfermedad nos va a agobiar, problemas en el trabajo, en la familia, problemas con los hijos, aún dentro de la iglesia, y pareciera que todo se derrumba. Pero si nosotros estamos nutridos en la palabra, hermanos, vamos a soportar el diluvio, vamos a permanecer firmes en la fe. Pablo aquí, hermanos, anuncia prácticamente su despedida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía, hermanos, que iba a ser ejecutado a manos de los centuriones romanos por causa del evangelio. Este fue un encargo, hermanos, muy triste, quizás el último que Pablo le hizo a Timoteo estando preso. ¿Con qué objetivo, hermanos, Pablo corrigió a Timoteo? Fue fuerte con él, para que él, hermanos, trabajara en sí mismo, para que trabajara también en el pueblo del Señor. Ese es el objetivo de todo predicador, de todo evangelista, los que damos clases. No es herir a nadie, hermanos, no es ofender a nadie. Esto fue la comisión que se le dio a los 70, ir y predicar el evangelio. Pero esa comisión es para todos, hermanos. Lo que pasa es que nosotros evadimos responsabilidades. Nosotros mismos nos descartamos, decimos, yo no tengo la capacidad del hermano. Ore, hermano, usted es útil para hacer algo en la viña del Señor. Solo averigüe en lo que usted es mejor y trabaje. Ese es su puesto de trabajo. No todos pueden ser ojo, no todos pueden ser mano, pero todos debemos de pregonar el evangelio del Señor. Invitar a un amigo, hacer una llamada a un hermano caído, hablarle con toda paciencia, con toda humildad y amor. Hermano, lo extrañamos. Quizás él reciba un aliento y regrese. Por eso dice, a tiempo y a destiempo. Entran también los hermanos caídos. Sabe que mientras ellos viven, tienen esperanza, hermanos.
pero es nuestro trabajo hacer eso, hermanos. Esto es la clase, hermanos, de esta preciosa mañana. Espero que hayamos aprendido. Yo también aprendí mucho, hermanos. Mi corazón se acongojó con las palabras de Pablo, porque Pablo estaba viviendo, hermanos, las últimas horas de su vida. Estando encarcelado, él escribe esta carta. Y cuando usted lee las escrituras, se puede sentir, hermanos, la forma que Pablo hablaba a Timoteo. Y espero, hermanos, que sea de ayuda espiritual, que sea de ánimo para nosotros, porque aún es tiempo, hermanos. Aún es tiempo de hacer cambios. Hoy es el día. Mañana no sabemos. Ejemplos les he dado, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y gracias por su atención.